noches a todos los presentes desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en Santiago de los Caballeros. Estoy transmitiendo esta conferencia, parte de un curso de introducción a la historia de la Iglesia durante las edades modernas y contemporáneas. Soy parte de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, y este esfuerzo está apoyado por nuestro Instituto Nacional de Pastoral desde Santo Domingo, República Dominicana, y también por el Instituto Pedro Arrupe desde la ciudad de Miami. Agradezco la colaboración también del Centro Belarmino en Santiago de los Caballeros y de tantas personas interesadas que animan a uno a trabajar en este camino. Esta noche vamos a tratar varios temas mayores. Aquí los están viendo en pantalla. La iglesia de Pío X, la Primera Guerra Mundial que le tocó vivirla a Benedicto XV, Pío XI y los totalitarismos. Vamos a fijarnos sobre todo en sus concordatos. Y al final vamos a hablar de una encíclica que nunca fue publicada, pero que fue muy importante. Estamos hablando esta noche en primer lugar de San Pío X. Fue papa justo hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ese año de 1914, él dio a entender que él sabía que el mundo iba hacia una guerra. En ese momento se quería un papa con experiencia pastoral directa. León XIII era un hombre muy diplomático, era un intelectual, un hombre que se codió con la mejor sociedad de Roma. Él mismo era de familia ligada a la nobleza. Tenía familiares, por ejemplo, yo me recuerdo el conde Camilo Pecci, por ejemplo. Y se buscaba a alguien pastoral, pero parece que la primera opción era el cardenal Rampolla, que fue su secretario de Estado de León XIII, pero fue vetado. Fue la última vez que en un cónclave fue vetado un cardenal. Austria era muy contraria a Rampolla. Rampolla había logrado un entendimiento con los ortodoxos y los ortodoxos eran para Austria un serio problema porque había muchas poblaciones del imperio austrohúngaro, un imperio que cayó después de la Primera Guerra Mundial, en la que cayeron 4 imperios, pues ese fue uno de ellos. Y el imperio austrohúngaro veía con muy malos ojos que Rampolla hubiera tenido una actitud tan benevolente con los ortodoxos, que hay que decir la verdad, los católicos austríacos habían sufrido mucho de los ortodoxos y viceversa, y se trataban muy mal. Entonces, al vetarse a Rampolla, fue electo un hombre humilde, Giuseppe Sarto. Era el patriarca de Venecia. Varios papas recientes han sido patriarcas de Venecia. El mismo Pío X, Juan XXIII había sido patriarca de Venecia, Juan Pablo I también. Se cuenta que cuando Sarto abordó el tren que le llevaba al cónclave, se encontró en ese mismo tren con varios eclesiásticos alemanes, algunos de ellos cardenales, que iban hacia el cónclave y le hablaron en alemán. Y él se excusó que él no sabía hablar alemán. Y entonces uno de ellos le dijo, pues entonces usted no es papable. Alemania era en ese momento una gran potencia. Y él le dijo, yo no soy papable, gracias a Dios, yo quiero volver a Venecia. Y fue electo papa y después le pidieron perdón. Esa misma gente que se lo miraba por arriba del hombro en el tren, pues ahora lo veía de papa. Pío X muy pronto se enfocó en la renovación del derecho canónico. Él era un pastor, fue párroco muchos años, obispo, patriarca. Se daba cuenta que el derecho canónico había que remozarlo, actualizarlo. Él quería activar la liturgia, la pastoral litúrgica. Era un gran admirador de un francés, Prosper Guéranger, o Guéranger, que había propuesto muchas reformas litúrgicas en Francia. Pío X era amigo de la comunión frecuente, de la catequesis a los niños y de la comunión de los niños, desde que tuvieran uso de razón, que accedieran a la comunión. Él
él no tenía ningún problema con eso. Al contrario, quería facilitar a los niños el acceso a la comunión. Por eso se les recuerda sobre todo por eso. Y su catecismo, el catecismo de Pío X. A Pío X le tocó enfrentar lo que se llama el modernismo. Muchos hombres de iglesia y laicos, etcétera, querían responder al hombre moderno. Querían una iglesia más abierta a los procesos personales, más existencial, menos centralizada. En esa época, anteriormente, hubo católicos como Alfred Loisy, que se fueron al otro extremo. Loisy tenía estudios bíblicos muy importantes y él insistía en que Jesús no era más que un ser humano excepcional que anunció el reino de Dios. Loisy rechazaba mucho a la iglesia de Pío IX y él decía, Jesús anunció el reino y lo que nos vino fue la iglesia. Hacía suyas las posturas más exageradas, racionalistas. O sea, era un extremista, ¿no? Tenía tal vez el buen deseo de entenderse con toda la gente que investigaba la escritura de su época, pero se fue a un extremo y fue excomulgado durante el pontificado de Pío X. Hay una novela de la época, El Santo se llama, que recoge, dice, 4 espíritus malignos se han infiltrado en la iglesia. El espíritu de la mentira, que cierra los ojos ante la ciencia moderna y trata de hereje a los mejores abogados de la verdad. El espíritu del poder, que transforma la autoridad paternal en despotismo. El espíritu de codicia. El espíritu de un ciego aferrarse a lo antiguo, lo mismo que llevó a los dirigentes judíos a crucificar a Jesús, dice esa novela. Pongo este esquemita aquí porque eso es una exageración, pero algo de eso había. Por supuesto, el santo lo condenaron en el índice de libros prohibidos, pero ese deseo de verdad, esa crítica del poder, de la codicia, esa crítica de la gente que se aferra al antiguo por lo antiguo, ¿no? Así como es igual aferrarse a lo nuevo por lo nuevo, ¿no? Pues algo de eso había y el autor Fogazzaro lo recogió en su novela. San Pío X formó o dio continuidad a una comisión bíblica que había heredado de León XIII. Y esa comisión no se distinguía por su apertura a los nuevos métodos. Por ejemplo, ya en 1906 hubo un pronunciamiento que todo católico tenía que defender que Moisés era el autor de todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en contra del parecer de un gran dominico que fue el padre de Lagrange. Hay que recordar que en el Pentateuco se narra la muerte de Moisés, concretamente creo que es en el Deuteronomio. Para los autores de este pronunciamiento, los primeros capítulos del Génesis era un relato histórico, o sea que decía cómo fue la creación, cómo estaban Adán y Eva en el paraíso, como si fuera un reportaje de una periodista, ¿no? Defendía que todos los salmos eran obra de David y que la carta a los hebreos, con un griego claramente que no es de Pablo, era de Pablo o de un secretario que la habría formulado con mayor precisión. El griego de la carta a los hebreos es tan sofisticado y tan antiguo y tan especial que nada de Pablo se parece a esa carta. Bueno, pues esa es una decisión disciplinar que afectó mucho a bastantes investigadores científicos de esa época. Él condenó el modernismo en un decreto que se llama Lamentabili Sane Exitum, donde se enumeraban 65 proposiciones modernistas. Las condenaba como el Papa las entendía, sin preguntarse si era posible otra interpretación y si realmente los autores defendían eso que el Papa decía que defendían. Creó mucho malestar, sobre todo en los círculos de gente estudiosa. En la encíclica Pascendi Dominici Gregis, él exponía cuáles eran los rasgos esenciales de lo que él estaba condenando. El naturalismo, que niega el orden divino de la revelación, el pragmatismo, que retiene solo su significación moral a expensas de su contenido doctrinal, el individualismo, que prescinde de la autoridad de la Iglesia, y el evolucionismo, que postula una transformación indefinida
de los dogmas. Todo lo que se moviese asustaba a los dirigentes de la iglesia. Tuvo una defensa, los modernistas tuvieron una defensa en la persona de Ernesto Buonaiuti. Hemos pretendido aproximar a nuestro tiempo las enseñanzas del catolicismo. Para ello hemos hablado su propia lengua y expresamos las ideas de nuestro tiempo. No podemos creer que la iglesia considere a la larga nuestro programa como destructivo. Tal vez nos hayamos equivocado. En tales casos, nada deseamos más que la corrección paterna, pero por favor, que nadie lance una condena irrevocable contra nuestra actividad llena de sacrificio y de autonegación. Esto eran gente, investigadores muy dedicados, gente de talla, ¿no? Después de esos pronunciamientos contra los modernismos, desde 1910 hubo la obligación de jurar un juramento antimodernista antes de las órdenes y antes de ser profesor en cualquier seminario católico. Estando yo todavía en Nueva York, yo estudié en un centro de estudios jesuita, se llamaba Shrove Oak, Loyola Seminary en Shrove Oak. Yo estudié los años 65, 67 y yo recuerdo lo solemne que era el juramento. Entraba a la facultad entera, todo el mundo vestido con sotana y hasta manteo, que era una pieza que no se usaba más que en organizaciones ocasiones solemnísimas, pues se tomaba el juramento antimodernista. Ese juramento fue abolido por Pablo VI, ya terminado el concilio. Requisito para recibir las órdenes. Había un ambiente de mucha sospecha contra todo el que tuviera ideas que valorasen la historia, que comparasen los tiempos pasados con los actuales, gente que se atreviese a criticar cómo se hacían las cosas en la iglesia, diciendo, pero en algún momento no se hicieron así, o antes se podían hacer de otra manera, etcétera. Toda esa gente que tenía sobre todo una beta de historiador, un historiador, Angelo Roncalli, por Angelo Giuseppe Roncalli, que estudió mucho a Carlos Borromeo y pastores de la iglesia ligados a la iglesia de Milán y del norte de Italia. Bueno, fue sospechoso de modernismo. Este es un teólogo que no conozco, Verns, que fue general de la Compañía de Jesús. Pío X, cuando murió, Verns y Pío X murieron con pocas horas de diferencia. Pío X estaba pensando condenar al general de los jesuitas por sospecha de que fuera modernista, y siendo así que Verns no era nada de eso, pero había mucha sospecha. Miren, había tanta sospecha que a cualquiera le abrían una carpeta para ir guardando sus escritos, sus pronunciamientos, por si acaso era modernista. De esa época data lo que se llama el Sodalicium Pianum. Si usted leyó el Código Da Vinci, en el Código Da Vinci sale una institución que se llama el Priorato de Sion. Bueno, el Priorato de Sion tiene cosas totalmente descabelladas, ¿no? Gente que mata, espías terribles, gente de una violencia atroz, personas que parecen que no tienen una mente propia. No era eso, el Sodalicium Pianum no era eso, pero el Sodalicium Pianum espiaba y era muy celoso y creó toda una serie de carpetas, files contra sacerdotes que pensaban que eran modernistas. Por ejemplo, Roncalli, Angelo Giuseppe Roncalli, tuvo una carpeta que él fue a ver desde que fue papa, fue para los archivos vaticanos y escribió: nunca fui ni espero, con la gracia de Dios, ser modernista. Juan 23, papa, ¿no? Fue de las cosas que escribió en su carpeta. Esto lo dirigía un sacerdote, Humberto Benigni, su secretario de Estado, o sea que el hombre tenía un puesto importante, y él llevaba archivos sobre todo cura sospechoso del modernismo para que no ascendiera en la vida eclesiástica. En algún momento Pío X lo alentó. Hasta el día de hoy se discute cuánto entendía Pío X de lo que estaba pasando. Merry del Val, un español cardenal muy amigo de Pío X, que era un hombre bastante conservador y al mismo tiempo muy serio, no le gustó la idea, esas ideas de espionaje. Y finalmente Benedicto XV lo abolió. Toda esta actividad del Sodalicium Pianum se descubrió por un paquete de cartas y de documentos extrañísimos que durante la Primera Guerra Mundial los alemanes descubrieron.
los alemanes descubrieron un paquete de documentos del Sodalicium Pianum y ahí fue que salió todo a la luz. De esa época son estas dos posturas. El integrismo, que ya viene desde el siglo XIX, que rechazaba cualquier condicionamismo temporal y la evolución histórica del pensamiento de la Iglesia, y tenía una postura muy negativa respecto del mundo profano. Todo aspecto de la vida que tuviera la más mínima relación con la fe o los valores supremos, ya se trate de la cultura, la política, el orden social o la economía, debía subordinarse directamente a las exigencias de la fe y por ende a las directrices eclesiásticos jerárquicas, por ejemplo, cómo había que hablar de la guerra, cómo había que hablar de política, cómo habría que hablar de todo, ¿no? Era la postura integrista. Y por otro lado estaba la postura del laicismo, donde se buscaba sacar al catolicismo de todas las actividades públicas. Un ejemplo de esto son los gobiernos franceses de comienzo del siglo XX, la separación de la Iglesia del Estado que tanto preocupaba al Vaticano cuando nacieron los Estados Unidos de América en el siglo XVIII. Bueno, el gobierno francés en 1905 estableció la separación de la Iglesia y el Estado. Y la ruptura fue tan grande y el Papa los condenó de tal manera que el gobierno francés clausuró 12.000 escuelas católicas. Pasó a expropiar los bienes de la Iglesia, incluidas iglesias y locales parroquiales. Y el Papa protestó y finalmente rompieron relaciones. La Santa Sede y Francia, la hija mayor de la Iglesia, rompieron relaciones lanzándose rayos y truenos, y eso hizo mucho daño al catolicismo francés. Bueno, pues cuando empezaba la guerra, en aquel agosto de 1914, fallece Pío X. Dejó tras de sí todo esto que yo les he dicho. Es muy recordado por su amabilidad. Era un santo, era un hombre queridísimo y verdaderamente que le abrió el camino a los niños y niñas para la participación eucarística y fue el hombre que lanzó la renovación del derecho canónico. Pues este Papa, Benedicto XV, fue creado cardenal 3 meses antes del cónclave. 3 meses antes, algo verdaderamente impresionante. Él trató durante la guerra de buscar que las partes se entendieran. Tanto los alemanes como los franceses lo acusaron. Lanzó una oferta de paz excelente en 1917, pero los alemanes pensaban que ellos podían ganar la guerra porque ellos iban a tratar de que los mexicanos le declarasen la guerra a los Estados Unidos y creándole un conflicto a los norteamericanos. Aunque los americanos entrasen en la guerra ese año, los alemanes pensaban que ellos podían ganar la guerra. Y por otro lado, tenían a Lenin en Suiza, que lo mandaron para San Petersburgo, lo que es hoy en día San Petersburgo. Después fue, en ese momento se llamaba Petrogrado, y después fue Leningrado, y hoy en día volvió a llamarse San Petersburgo. Ahí estaba, como diríamos, el gobierno ruso en ese momento. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes lograron mandar a Lenin en un tren sellado, que no se abrió hasta la estación Finlandia, al llegar allá a San Petersburgo, y Lenin sabía que él podía crear un lío grande en Rusia, como de hecho lo creó, y los alemanes, apoyando a Lenin, confiaban que los rusos salieran de la guerra, con lo cual todos los soldados del frente este quedaban liberados para lanzárselo a los franceses, los ingleses, y si los americanos entraban en la guerra, los alemanes pensaban que no les daría tiempo para mover sus tropas. De hecho, Lenin sacó a Rusia de la guerra, los mexicanos no fueron a la guerra y ese telegrama les costó a los alemanes la entrada de Estados Unidos en la guerra. Se llama el telegrama Zimmermann, que por cierto hay una obra muy famosa de Bárbara Tuchman con ese nombre, el telegrama Zimmermann, que era el nombre del ministro de Relaciones Exteriores alemán. Y como los alemanes pensaban que iban a ganar la guerra y como los franceses no querían ninguna paz si no fuera acabando con los alemanes, que le habían hecho mucho daño después de la guerra franco-prusiana de 1870, un dominico francés, en nombre del arzobispo de París, le dijo a Benedicto XV: no podemos confiar en una paz conciliadora, ¿no? Somos
los hijos rebeldes que no obedecen, ¿no? Se puede decir que tanto en Alemania como en Francia prevaleció la opción nacionalista entre los católicos. La guerra y las opciones políticas causan la ceguera. Es de las cosas más tristes que enseña la historia. Ciegan a las personas, las pasiones nos ciegan. Cuando se firma los tratados de París, la paz de Versalles, perdón, de 1919, fue Benedicto XV quien denunció esa paz era una venganza. La Iglesia Católica fue vetada por el gobierno de Italia para que no participara en los acuerdos de Versalles. Y el Papa Benedicto XV tuvo la visión de permitirle a Luigi Sturzo, un sacerdote, fíjense qué clerical es todo esto, la Iglesia en ese momento, funda el Partido Popular con la aprobación del Papa. Y finalmente los católicos italianos, por primera vez desde que el Papa perdió Roma, pueden participar en la política. Diplomático, al fin, Benedicto XV se ganó a los franceses, aquí me falta una A, canonizando a Juana de Arco, y logró restablecer las relaciones con Francia, pero ya eso más tarde, ya yo creo que él estaba muerto cuando pasa eso, ¿no? Pero él fue el que encaminó esas relaciones con Francia. Él fue el hombre que creó la comisión de los seminarios y universidades buscando mejorar la formación impartida por esos centros. Hablamos mucho de los papas como es necesario, porque mire, hablar de la iglesia, resumir la iglesia en 10 conferencias, 5 siglos, tenemos que concentrarnos en alguna figura y confieso que por facilidad el Papa pues explica muchas cosas. Él estaba muy preocupado por la formación del clero y él logra mejorar la enseñanza en las universidades católicas y en los seminarios. ¿Se acuerdan que Pío X había comenzado los trabajos de renovación del derecho canónico? Bueno, pues él lo publicó, él logra publicarlo. Él le hace una gran apertura a los católicos del rito oriental, creando una congregación, y este hombre tuvo una genial intervención respecto de las misiones en 1919, criticando a los misioneros que hablaban mucho de su país de origen y que venían con designios nacionalistas. Eso pasaba mucho, tengo que decirlo, en las colonias francesas. Los franceses provienen de una matriz cultural tan extraordinaria, tan admirable, que no era raro que esa gente cuando iba para África, al Asia, lo que sea, pues hablaran mucho de Francia y como casi se creyeran que la France era lo más grande que había pasado, ¿no? Entonces el Papa critica eso en una encíclica, Maximum Illud, que tuvo gran resonancia. Y él se ocupó tanto de los desastres después de la guerra, que los turcos, que fue otro de los 4 imperios que desaparecieron, el Imperio Otomano, cuando Turquía pase a ser, yo creo que fue una república con Mustafa Kemal Atatürk, ahí le hicieron una estatua. Hay una estatua del Papa Benedicto XV en Estambul, al gran Papa de la tragedia mundial, el benefactor de todos los pueblos, sin fijarse en la nacionalidad ni en la religión. Dice la tarja que está al pie de la estatua de este hombre, en esa Turquía que había sido un imperio hasta ese momento, el mismo imperio que tomó Constantinopla en 1453. Y venimos, diríamos, al último papa que vamos a estudiar en esta conferencia, a Pío XI, un hombre sumamente cualificado. Benedicto falleció en el 22 y este hombre va a ser papa hasta los primeros nubarrones de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1939. ¿Quién era Pío XI? Achille Ratti venía de una familia moderadamente próspera, era un gran estudioso, este hombre era un gran intelectual. Yo recuerdo la anécdota de cómo conoce él a un sacerdote joven que daba clases de historia de la iglesia en un seminario, creo que era en Bérgamo,
y se hacen amigos, y él se da cuenta del talento de ese sacerdote joven, el mismo sacerdote, o sea, Achille Ratti en ese momento no era más que encargado de la biblioteca, creo que la biblioteca ambrosiana en Milán, y ahí conoce a este joven Angelo Giuseppe Roncalli, y más tarde él lo va a proponer para que se encargue de la obra de la infancia misionera, y así fue que Roncalli entra como la carrera eclesiástica, ¿no? Primero con la infancia misionera y más tarde va a ser legado en Turquía y también Bulgaria, etcétera, en esa zona del mundo, ¿no? Pero fue este hombre el que descubrió a Angelo Giuseppe Roncalli. Una eminencia, una verdadera eminencia, Pío XI. Era un gran alpinista. Desde Benedicto XIV, en el siglo XVIII, perdón, el siglo XIV, perdón, el siglo XVIII, Benedicto XIV, no había habido un papa investigador, ¿no? Los primeros 30 años de su vida sacerdotal fue bibliotecario primero en la Biblioteca Ambrosiana y luego en el Vaticano. Allá ganó reconocimiento internacional por sus investigaciones, ¿no? Y este hombre subió varios picos de Europa importantes. Lo mandan de misión a Polonia, donde fue visitador apostólico, luego nuncio, y acompaña la reconstrucción de la recién renacida Polonia. Cuando los bolcheviques, ya después de se había desatado la revolución soviética, tratan de invadir Polonia, le avisan para que se retire al nuncio y él se quedó. Era un hombre valiente. Él fue blanco del resentimiento del clero, de eclesiásticos polacos, porque era el delegado del Papa ante el plebiscito de Silesia Norte, que yo creo que quedó siendo alemana, ¿no? Más tarde fue nombrado arzobispo de Milán y cardenal. Y a los 5 meses moría Benedicto XV. Dice O'Malley, que es un hombre muy simpático, dice: Pío XI tenía su lado tierno, aunque sus subordinados nunca supieron verlo, ¿no? Era un hombre muy severo, se imponía a quien hablaba con él, presidentes, embajadores, no soportaba la oposición. Él decía: yo no quiero consultores, no los necesito, yo quiero ejecutores, ¿no? Y cuando no hacía lo que él había mandado, no le faltaban palabras para llamar la atención. Dice O'Malley, no admitía consejos no solicitados. ¿Cuál era la agenda de Pío XI? Dice: la paz de Cristo en el reino de Cristo. Él se daba cuenta que esa ruptura que había habido desde 1870 con el gobierno de Italia, que había durado los pontificados de Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV, que eso era insostenible, que había que llegar a la larga con un entendimiento con el gobierno italiano. Hombre autoritario, yo creo que él no vio el peligro de Mussolini al principio, por lo menos, ¿no? Los regímenes fascistas existentes en la Europa de aquel periodo presentaban algunos aspectos que no podían desagradar a la Iglesia. Dice La nueva historia de la Iglesia de Roger en el 5º volumen. Esos regímenes se basaban en la idea de autoridad, de orden, de jerarquía. Preconizaban una organización corporativa de la sociedad. Exaltaban la familia y luchaban contra la francmasonería y el comunismo. Entonces, verdaderamente un miedo grande, porque el comunismo había acabado con la Iglesia ortodoxa ya en ese momento, había fusilado muchos sacerdotes, obispos, religiosas, había expulsado a muchísima gente religiosa, había sido muy represor en ese momento. Y eso que nosotros estamos en los años 20, todavía no estamos hablando de las operaciones del amigo Stalin en Ucrania, ni de las purgas de los años 30, pero ya era una tendencia sumamente violenta, una política literalmente no le temblaba la mano para reprimir a quien fuera, ¿no? Entonces,
pues se veía como el gran peligro para Europa, el comunismo. Fue Pío XI que fundó la Acción Católica. La generación anterior a la mía, yo ahora tengo 76 años, hombres y mujeres de toda América Latina, de Europa, que yo conozco un poco América y Europa un poquito, encontraron en la Acción Católica un gran camino. Era la cooperación laica, así se entendía, con la jerarquía en la misión de la Iglesia. En nuestra novena y penúltima conferencia vamos a hablar de cómo el laicado recibió un espaldarazo en el Vaticano II. Ahora, a esta gente tal vez le faltaba una real valoración del laicado, porque no podían con la teología de la época, pero no les faltaba generosidad. Ya quisiéramos nosotros hoy en día la generosidad de la gente de Acción Católica. Querían infundir los valores cristianos en la vida ordinaria. Y el Papa estaba abierto a que adoptara formas diversas según los países. La Acción Católica fue para muchos laicos y laicas un excelente camino para vivir la fe. Es difícil de comunicar a quien no lo vivió. Yo lo viví, yo era un muchachito. El entusiasmo de aquellas multitudes de católicos y católicas que a través de su profesión, de su vida familiar, de su buena vida de vecinos, de su participación política, social, crearon un impacto de la Iglesia en toda la vida pública de los países donde ellos estaban. Así nació, por ejemplo, la Juventud Obrera Católica, la JOC, fundada por Joseph Cardin, un belga, un gran hombre. Yo lo conocí personalmente a este hombre y lo oí hablar en La Habana junto a los obreros del muelle de La Habana, teniendo yo 12, 13 años, ¿no? Este movimiento de la Juventud Obrera Católica educaba a los obreros y los formaba. Este incansable trabajador que fue el padre Cardin creía en la participación obrera en la iglesia y le dio mucha autonomía a todos esos grupos de obreros, y esos obreros se crecieron. Obreros y obreras se crecieron. Llegaron a ser un aspecto muy importante de la presencia laica en la vida de la iglesia. El Papa Pío XI mostró rápidamente que él estaba dispuesto al diálogo con el gobierno de Italia, ya durante los años 20. En 1930 lanza esa encíclica sobre el matrimonio, que ha marcado mucho la visión de la iglesia sobre el matrimonio, las relaciones sexuales, el control de la natalidad. Y él es el fundador de Radio Vaticana, instalada con la supervisión de Guillermo Marconi, que creo que se ve aquí en la foto. Yo lo veo a la derecha, ¿no? Papa. Y ahí se ve también a Pacelli, a Eugenio Pacelli, que más tarde sería Pío XII. Es una foto verdaderamente excelente. En Italia, el fascismo detentaba el poder desde 1922. Parecía ofrecer para la vida cristiana un marco más propicio que el Estado liberal burgués anterior a la guerra. Volvió a ponerse crucifijos en las escuelas y en los tribunales. Se adoptaron medidas legislativas contra el divorcio y la blasfemia. Se restablecieron los capellanes castrenses. Se concedieron ventajas a las escuelas confesionales. O sea, el fascismo se fue ganando la buena voluntad de las autoridades de la iglesia durante esa década. Mussolini tomó el poder en 1922. Y Mussolini tenía su galanteo, ¿no?, con Pío XI. La Civiltà Católica, que era como una publicación oficiosa de la Santa Sede dirigida hasta el día de hoy por los jesuitas, denunciaban el peligro de cooperar con los socialistas. No que Mussolini fuera un santo. Por ejemplo, ya en 1924 fue asesinado Matteotti, un diputado que se atrevió a criticar a Mussolini, y Mussolini tenía tal control de la política italiana que se atrevió a decir que él era el único responsable de esa muerte, y ahí nadie se movió para acusarlo. Ya para 1925, Italia está en manos de una dictadura fascista, y es cuando Pío XI establece la fiesta de Cristo Rey. Quiere afirmar que por encima de todos esos liderazgos humanos, de todos esos figurones que se van presentando,
Mussolini en Italia y pronto ya más tarde Hitler en Alemania. La soberanía de Cristo. Muy pronto los mexicanos el año siguiente empezarán a pelear lo que se llama la guerra de los cristeros contra el gobierno de Plutarco Elías Calles, que estableció una serie de medidas muy contrarias a la iglesia. Por iniciativa tanto de Mussolini como de Pío XI, se creó una comisión para revisar cuánto valían las propiedades que el gobierno italiano le había quitado a la iglesia y qué legislación habría que establecer para lograr que las cosas se arreglaran. Ya para 1926 se publica una serie de proyectos de ley que pudieran llegar a un entendimiento. Y Pío XI invita a que se trate la cuestión romana. Que se hagan negociaciones oficiosas con la Santa Sede, ordenó Mussolini. Y en ese momento todavía Pío XI dice, un hombre como este con quien la providencia ha hecho encontrarnos, ¿no? Una cita de Martina que recuerdan el profesor de la Gregoriana durante muchos años, un gran investigador. O sea que Pío XI en ese momento todavía estaba deslumbrado, ¿no? por todo lo que era Mussolini. Luigi Sturzo, el fundador del Partito Popolare, ¿no? Ya había perdido el apoyo de la Santa Sede, porque una de las condiciones que Mussolini pedía es que se le quitara el apoyo al Partito Popolare, que se le dejara sin apoyo de la jerarquía y que se tratara como de disolver ese partido, ¿no? Y así fue, tristemente, ¿no? Así fue. Se llega a un acuerdo en 1929 entre Pío XI y Benito Mussolini. En ese momento tuvo mucho eco en todas las diferentes tendencias que había en la iglesia y en la vida pública. Vamos a examinar cómo la gente vio ese concordato. Para Mussolini fue un indiscutible éxito político y un prestigio ante los católicos del mundo entero. Acababa de ocurrir la guerra de los cristeros, ya surgían grandes enfrentamientos en España que van a dar a la República en 1931, etc. Y entonces este hombre que llega a un acuerdo con la Santa Sede, con la que ha estado peleada desde 1870 el gobierno italiano, ¿no? Se introdujo la enseñanza religiosa en todas las escuelas medias, no en la universidad. Y el Estado Vaticano fue reconocido como un Estado soberano hasta el día de hoy. Creo que es el Estado más pequeño del mundo, ¿no? Y eso fue un triunfo para la Santa Sede. Eso le garantizaba su libertad de acción, que era el miedo, el gran miedo que tenía Pío IX. ¿Cómo voy a ser libre si me controlan mi espacio, ¿no? La religión católica será la única del Estado italiano. Y hay cantidad de prerrogativas jurídicas para los órganos y personas del supremo gobierno de la iglesia, exención del servicio militar, trato jurídico especial. La iglesia recibía cantidad de ventajas, ¿no? La Santa Sede tendrá derecho a delegación activa y pasiva. Puede llegar la gente, pueden enviar gente, libertad de los cónclaves. Es un Estado soberano. Yo recuerdo, yo vivía en una casa que tenía soberanía internacional. Y eso hacía que cuando yo mandaba una carta tenía que ponerle sellos del Vaticano porque pertenecía al Vaticano. El Estado italiano le paga a la Santa Sede millones de liras, ¿no? En ese momento al cambio era mucho dinero. Nunca fue todo lo que le quitaron, pero era una suma muy importante que recibe la Santa Sede en ese momento. Y la iglesia recibe la garantía del libre ejercicio espiritual, etc. El Estado impediría que los clérigos excomulgados ejerciesen cargos en la enseñanza. Y todo el asunto de las propiedades de la iglesia se organiza de manera favorable. ¿Qué decía Alcide de Gasperi, un gran católico? Dice, el concordato es una cosa, la concordancia es otra. Este hombre era tan obediente a la Santa Sede que en público siempre guardó silencio. Y en privado se conserva esto. Dice Alcide de Gasperi, no era posible dudar y creo que habría afirmado caso de ser papa yo mismo, ¿no? El propio Don Sturzo
Es cierto que sale ganando el régimen, pero tal consideración no podría ser decisiva. Y añade, el peligro es más bien para la política concordataria. Eso es lo que le tenía miedo a él. Tendrá que comprometerse a la iglesia, como en España, con Primo de Rivera, que era un dictador. Espero que la experiencia de Pío XI con el liberalismo frenará ciertos entusiasmos ante el fascismo, decía De Gasperi, de forma que el pueblo pueda distinguir entre catolicismo y fascismo. El concordato es una cosa, la concordancia otra. Qué finura, ¿no? De hombre. Este era un gran político. Y los comunistas, por ejemplo, yo creo que es Palmiro Togliatti, un gran comunista italiano. La iglesia y el Estado fascista han reconocido la necesidad de colaborar mejor para alcanzar el objetivo reaccionario que le es común. Y por eso se han puesto de acuerdo, decía este hombre. Y Mussolini luego le quitó importancia al concordato. Decía Mussolini, la iglesia no era soberana y mucho menos libre. El catolicismo solo se había universalizado por haberse localizado en Roma. El poder temporal había sido enterrado. El fascismo no renunciaba a educar a los jóvenes en el sentido de la virilidad, del poder, de la conquista. Siempre Mussolini pensando mucho en la juventud, y por ahí va a venir su gran enfrentamiento con Pío XI. Bueno, hay otros aspectos de Pío XI que debemos considerar. Él continuó la labor misionera de Benedicto XV. Tiene una carta a los católicos chinos de 1926 y consagra a los primeros obispos chinos. También en el 27, el obispo japonés. Y también los obispos del África del Sur empiezan a abogar por los derechos de los africanos en aquel gobierno. Con una encíclica afirma la evangelización como la tarea principal de la iglesia. Qué actual esa afirmación. La iglesia tiene que mantenerse independiente de la lógica política. Se mostró favorable al clero de cada país, al clero indígena, contrario a todo lo que considerase inferiores a esas poblaciones. Y varios misioneros europeos lo criticaron, porque él a su vez los habría criticado a ellos. Ustedes están mirando por arriba del hombro a los nativos, y por eso esta gente no accede a posiciones importantes en la iglesia, ¿no? Tal vez de las encíclicas que lo retrata mejor es la 40º Anno de 1931, como se cumplieron 80 años, de 40 años de la Rerum Novarum, 40 años. En esa encíclica amplísima, el Papa enuncia el principio de la subsidiariedad, es decir, dejen que las instancias menores realicen lo que ellas pueden realizar. Porque en ese momento se estaban viviendo unos estados como el Estado soviético, muy pronto va a estar en los años 30 el Estado alemán, pero ya existían estados que se creían que ellos tenían que hacerlo todo, ¿no? Todo, encargarse de los niños desde que eran pequeños, dirigir todo lo que tuviera que ver con la agricultura, con la economía, con la producción, con el estudio, con la ciencia, con los medios de comunicación. Se adueñaron de todo. Y dice el Papa, pero eso es un disparate, eso es un estado totalitario que a la larga lo que provoca es la asfixia de toda iniciativa, y eso acaba en fracaso y en hambre, ¿no? Bueno, pues la 40º Anno, respétese el principio de subsidiariedad. Él negoció un total de 18 concordatos, entre ellos el acuerdo con Italia. ¿Qué quería? La libertad para la acción católica, el reconocimiento legal para los matrimonios por la iglesia, y que la Santa Sede tuviera el control exclusivo de los nombramientos de obispos. Todo eso lo consiguió él. Ya para ese mismo año, 1931, él se enfrenta con Mussolini abiertamente. Se equivocan los que convierten al Estado en dueño de la juventud. Así no se respeta el derecho de la familia. Para un católico es inconciliable con la doctrina católica pretender que la Iglesia y el Papa deban limitarse a las prácticas exteriores de la religión. Y todo lo restante de la educación pertenece al Estado. Dice Papa, nosotros no podemos aceptar eso, porque la familia también tiene derecho a escoger si quiere que la
las iglesias tengan una parte en la educación. Dice, después de los últimos acontecimientos tan dolorosos, se habían dado varias manifestaciones violentas contra la iglesia. Respeto inalterado para la religión, ¿no? Mussolini decía, respeto inalterado para la religión. Respeto inalterado, dice el Papa, ese mismo respeto sin cambio que hemos experimentado. Es decir, ese respeto que se manifestaba por medidas de policía aplicadas de una manera tan fulminante, precisamente la víspera de nuestro cumpleaños. Ese respeto inalterado es una burla, dice el Papa. Usted se está riendo, le decía Mussolini. Usted se está riendo de mí, pero yo capto la burla que usted está haciendo y espero que el mundo entero capte cómo usted está diciendo una cosa por un lado, pero por otro lado hace otra, ¿no? Totalmente una situación de mentira, ¿no? Este tal vez sea el concordato más famoso de los concordatos, de los 38 concordatos que negoció la iglesia entre el 19 y el 38. Hitler era canciller desde enero de 1933, está en el poder. Los obispos alemanes se identificaban mucho con el partido del centro, Zentrumspartei, que había hecho un gran papel en la política italiana. Todos los concordatos de la Santa Sede, con Baviera, con Prusia, con Baden, peligraban ahora que este hombre tan autoritario entraba en el poder. Y al mismo tiempo, mucha gente veía en Hitler como la manera de contener todo el plan de Stalin. Ya Stalin, durante los años 30, desarrolló una política internacional muy fuerte, apoyando los frentes populares, por ejemplo, y reprimiendo al interior de la Unión Soviética a todo el que él le pudiese dar un indicio de sospecha de que estaba planificando algo contra él. Él purgó las Fuerzas Armadas y también hizo reformas en la agricultura que le costaron la vida literalmente a millones de ucranianos, ¿no? Este es un historiador muy famoso, Hubert Jeding, que aclara algo muy importante. Cuando Hitler toma el poder, la iglesia no tiene nada que ver con eso. O sea, es importante que eso esté claro en esto. El nazismo ya había sido criticado como pagano y anticristiano. Era visto como descaradamente racista y totalitario. Por ejemplo, en 1931, los obispos de Baviera, ningún católico puede afiliarse al partido nazi cuya ideología es pagana. Y durante las campañas políticas del 32 se repitieron esas condenas. O sea, había obispos que estaban claros, ¿no? Pero Hitler se presenta de tal manera, cuando él toma el poder, él creo que fue el 30 de enero de 1933, y ya 2 días más tarde, Hitler está en la radio: prometo que la moral cristiana y la familia serán las bases de la sociedad alemana. Ese mismo mes, un día como mañana, o sea, febrero 24, se quema el Parlamento alemán. Hitler culpa a los comunistas. Hasta el día de hoy se discute si no fueron los mismos nazis que quemaron el Reichstag, ¿no? Y Hitler dice: hay un gran peligro de que se caiga en manos de los comunistas. El Partido Comunista Alemán era muy importante. Los nazis eran la primera fuerza, pero muy cerca, bueno, muy cerca no, pero los comunistas eran una fuerza importante. Y Hitler proclama el estado de emergencia. El que más se benefició con el incendio del Reichstag fueron los nazis. Yo personalmente, por lo que yo he leído, yo creo que ellos están detrás de ese incidente. Eso no es casualidad, ¿no? Y los obispos siguen apoyando al Zentrum y al partido del pueblo bávaro. Los nazis tienen un éxito en esas elecciones. Y ahora, en marzo de ese mismo año, Hitler dice que el nacionalsocialismo, o sea, los nazis, pueden jugar un papel en la restauración de Alemania, unido a la iglesia, como estuvieron unidos la iglesia y el Estado en el pasado alemán. O sea que este hombre dice lo que tiene que decir para ganarse el favor de los obispos alemanes y de la Santa Sede. Y marzo 23,
en el Parlamento, dice Hitler: respetaré los concordatos firmados, aseguraré los derechos de la Iglesia en la educación, mantendré relaciones amistosas con la Santa Sede. El cristianismo es la inconmovible base de la moral y de la ética de nuestro pueblo, ¿no? Una cosa increíble. Un hombre que poco después llegaría a decir: no se puede ser cristiano y alemán al mismo tiempo. Uno tiene que ser o alemán o cristiano. Llegará a decir este hombre, ¿no? Bueno, pero él se presentaba en este momento de esa manera y así lo creyeron. Varios obispos alemanes, viendo todo esto, viendo la fe que tenían los alemanes en este hombre, dicen: tenemos que cambiar de política. Ya Hitler tiene poderes especiales para poner fin a la inquietud del pueblo y el Estado alemán, es decir, el fin de la democracia. Y con las tropas especiales rodeando el edificio, a Hitler le dieron poderes especiales, ¿no? Le van a conceder ya cada vez más, de manera más definitiva, 23 de marzo. En una reunión de cardenales de marzo 24, el Papa había expresado su apoyo por Hitler, aunque no lo mencionó por nombre. Este es Pío XI. Hitler es quien primero ha alzado la voz contra los bolcheviques, ¿no? Faulhaber, que luego será de los primeros que se dé cuenta de su error y de lo equivocado que estaba y de las uñas que tenía Hitler y de la cara dura de Hitler, ¿no? Pero tienen el miedo a los bolcheviques, ¿no? Y en marzo 28 los obispos quitan las reservas contra el nazismo de manera condicional. Los católicos ahora podían pertenecer al partido nazi. Estamos en 1933. Pueden usar el uniforme nazi en las iglesias. Pueden recibir los sacramentos, aunque sean nazis, ¿no? Y ahora el tiempo entre el 30 de mayo al junio 1, el episcopado alemán se reúne en pleno y ya había un proyecto de concordato andando. Y hasta ese momento ellos no lo sabían. Ellos se van a enterar en ese momento, en los inicios de junio de 1933, de que el Papa está detrás de esto, el nuncio, que es Pacelli, está detrás de eso, y hay algunos obispos que saben que eso están dando. ¿Qué pedía Hitler? Toda exclusión del clero de la vida política partidista. Los nazis querían reducir a la Iglesia Católica a meras actividades religiosas. No se elaboró una lista de las organizaciones sociales y profesionales que debían de ser protegidas por el Estado. Eso fue también un grave error. Pero fíjense lo que pedía. Algo de lo que le pasó a Sturzo en Italia con el Partito Popolare, le va a pasar aquí al Partido Católico y al Centrum Partei con Hitler, que va a tratar de que todo clero no puede participar en nada partidista. En una carta pastoral se le daba la bienvenida al despertar alemán. Hay que saber que Alemania vivió una terrible depresión en los años 20, tuvo varias bancarrotas horribles, un desempleo de 6 millones de alemanes, y ahora este hombre le devolvía la fe al pueblo alemán. Y los obispos dicen: conviene apoyar los elementos sanos de esta visión global nazi, de esta Weltanschauung nazi. El patriotismo, la obediencia a la autoridad, el bien común, eran los valores que esa gente ponían en vitrina, ¿no? para que los incautos cayeran, ¿no? Durante el mes de junio de 1933, el gobierno nazi reprimió las manifestaciones católicas, disolvió un congreso de sindicatos cristianos, etc. Y ya para el verano, los partidos alemanes están disueltos, pero es un momento de una gran euforia. Tenemos un líder, no necesitamos esos partidos que tanta división han causado. Digo, mucha gente pensaba eso, ¿no? Que esa era la postura a tomar, era ponerse en manos de Hitler, ¿no? En julio de 1933 se firma el concordato con Adolfo Hitler. Está el intercambio de documentos en el Palacio Apostólico el 10 de septiembre. Y de 33 artículos del concordato, 21 garantizaban los derechos de la Iglesia. Eso fue promulgado con una misa pontifical muy solemne, presidida por el nuncio Ortenigo. El concordato es un símbolo de paz
y de la amistad entre la iglesia y el Estado. Parecía que se saludaba el comienzo de una nueva Alemania. Señores, ustedes dirán, ¿qué gente tan ingenua? ¿Qué señores tan ingenuos? Yo quiero que ustedes reflexionen en esto. Puede ser, pero miren, 3 años más tarde hubo las Olimpiadas más asistidas, más concurridas en la historia de las Olimpiadas en 1936, las Olimpiadas de Berlín, y todavía en 1938 los ingleses y franceses pensaban que Hitler podía garantizar la paz y firman un acuerdo en Múnich en 1938. Yo creo que no hace el año antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea que no pensemos que los únicos ingenuos eran estos pobres obispos y el Papa, etcétera, ¿no? O sea que Hitler se presentó de esa manera. Yo recuerdo haber leído para la Olimpiada de 1936, hubo un grupo judío de los Estados Unidos que denunció todos los abusos, muchos abusos de Hitler contra los judíos y contra los opositores durante toda esa época. Y hubo un debate si los americanos, los Estados Unidos debían de asistir a las Olimpiadas y mandaron una comisión a Alemania y Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, de los nazis, los trató a cuerpo de rey, los paseó por todas partes y los embaucó. Y esa gente volvió y esto fue lo que declararon. Esas palabras contra el pobre Hitler son intrigas de judíos y de comunistas. Ese hombre trae algo nuevo a Alemania. Vamos para allá a participar. Que no se diga que somos malos deportistas, etcétera. Y para allá fueron, ¿no? Y ahí fue que ganó Jesse Owens, etcétera, ¿no? O sea que pongámonos en el momento, situémonos en el momento, que ese es un dato muy importante que usted puede estudiar en las Olimpiadas de 1936. Y ya que estamos en esto, la gente que lea inglés, ojalá se lean una obra que se llama The Boys on the Boat. The Boys on the Boat. Los muchachos en el bote, que son el equipo remero de Estados Unidos que intervino en esa Olimpiada. Muy importante obra. Vamos a sopesar el concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Alemania. Dice Uberjedi, sin duda le dio poder a Hitler, ahí lo vemos junto a Goebbels, ¿no? La maquinaria propagandística, el Papa legitimado el nacionalsocialismo, no supuso el hundimiento de la capacidad de resistencia de los católicos, eso sí es verdad, contra un régimen criminal, no, pero le aumentó el poder a Hitler sin duda. Sirvió para que publicistas católicos quisieran crear un puente entre el catolicismo y el nacionalsocialismo. Pero ni siquiera la minoría simpatizante con el nacionalsocialismo entre los católicos renunció a la fe. Para la iglesia se impidió la catástrofe total del asocianismo católico y a diferencia del protestantismo alemán, la iglesia católica pudo seguir siendo en Alemania lo que siempre había sido, porque del lado protestante hubo una iglesia que se pasó a Hitler, hizo de Hitler su líder, del líder de esa iglesia luterana. Y ahí es cuando surge la iglesia confesante de Dietrich Bonhoeffer, que se opuso a ese disparate y fue un hombre que mantuvo hasta el final, como buen cristiano protestante, mantuvo hasta el final que su único líder era Jesucristo y que Hitler era un criminal, ¿no? O sea, ese fue un hombre impresionante, ¿no? Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Bueno, pues a largo plazo, Hitler tuvo pocas ventajas, ¿no? Consideró el concordato como una molesta atadura. No se violaron todas las cláusulas del concordato. Fue una excelente línea defensiva. Así lo vaticinó el cardenal secretario de Estado, ¿no? Y lo repitió luego siendo Pío XII. Con sus garantías creó la base jurídica a partir de la cual pudo oponerse y se opuso de hecho al totalitarismo. Hay que recordar esto, o sea, eso le dio una base, ¿no? Klaus Schatz, evaluando el concordato. No hay una afinidad intrínseca entre catolicismo y nacionalsocialismo, porque hay gente que lo ha dicho, ¿no? Lo que había era la esperanza de evitar lo peor. No se quería ni Kulturkampf, que fue lo que hizo Otto von Bismarck contra la Iglesia Católica, ni Gueto, que la Iglesia se encerrase. Nadie podía echar en cara a la Iglesia el haber sido hostil desde el principio. O sea que el nacionalsocialismo luchó contra todas las asociaciones juveniles desde 1933-34. Hizo cantidad de procesos contra sacerdotes por conducta inmoral, muchos de ellos inventados completamente y desarrollados con una propaganda masiva, ¿no?
y se envió a muchos sacerdotes y seglares a los campos de concentración. Eso estaba ocurriendo durante los años 30. Los católicos constituyeron, es bueno decirlo, la única resistencia digna de tomarse en cuenta. Chad se pregunta, si hubiera podido sacar mayor provecho de esa resistencia popular mediante una intervención más decidida de las autoridades eclesiásticas alemanas, es verdad, dice él, hay que reconocer que se pudo hacer más en este sentido. Hay que reconocerlo. Eugenio Pacelli escribió varios artículos contra la opinión que tenía Hitler del concordato, ¿no? Los sacerdotes continúan trabajando por el bien del Estado alemán. Y el derecho canónico es la ley que rige las relaciones entre Iglesia y el Estado. El concordato no representa un reconocimiento del Estado en manera alguna, sino el reconocimiento de la Iglesia por el Estado, decía Pacelli. Le otorgaba a la Iglesia el poder de intervenir en asuntos domésticos alemanes y cuestionar las políticas de la nación. Eso es verdad, así lo hizo, así lo hicieron. Esto se va a ver mejor en la próxima clase, ¿no? Cuando hablemos del pontificado de Pío XII, que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Entre 1933 y 37, el porciento de niños educados en escuelas católicas, por ejemplo en Múnich, bajó del 65% al 3%, porque los nazis empezaron a hostigar a la familia porque sus hijos estudiaban en escuelas católicas. Eso hay que reconocerlo también. Las leyes que hubieran hecho efectivo el concordato nunca se sometieron a la aprobación de Hitler. Así es. Y el Papa Pío XI, muy valientemente, escribió una encíclica y la entró de manera subversiva en Alemania, mit brennender Sorge, con ardiente preocupación, acerca de la situación de la Iglesia Católica en el reino alemán, ¿no? En el imperio alemán. El borrador lo preparó Faulhaber, un obispo alemán. Y para que usted vea, Pacelli, que ha sido tan calumniado, o sea, Pacelli puede haber tenido sus defectos, etcétera, puede ser su estilo, tal vez no es el estilo de ahora. Este hombre, que era un hombre serio, Pacelli, fue encargado por el Papa, y Pacelli la leyó y dijo, esto está muy suave, y fue Pacelli quien endureció los términos de la encíclica. La publicaron clandestina en Alemania, en pequeños impresores, y se leyó el Domingo de Ramos, para rabia de Hitler, en todos los púlpitos de Alemania el 21 de marzo de 1937, y Hitler inmediatamente mandó que se investigara quiénes eran las imprentas implicadas para cerrar las imprentas, pero ya la encíclica andaba en la calle. Si la raza o el pueblo, si el Estado, una forma determinada del mismo, si los representantes del poder estatal u otros elementos fundamentales de la sociedad humana tienen en el orden natural un puesto esencial digno de respeto, con todo, quien los arranca de esa escala de valores terrenales, elevándole a suprema norma de todo, ¿no? El Führer, aún de los valores religiosos, y divinizándolos con culto idolátrico, pervierte y falsifica el orden creado e impuesto por Dios. Está lejos de la verdadera fe y de una concepción de la vida conforme a ella. O sea, esto aquí adentro, por supuesto, le están dando un golpe a Hitler. Ahora hay que reconocer que hay que leer esto despacito y pensar para poder reconocer que es de Hitler que están hablando, ¿no? Pero usted se da cuenta enseguida. Dice, el culto idolátrico, claro que sí, ¿no? Solamente espíritus superficiales pueden caer en el error de hablar de un Dios nacional, de una religión nacional, y emprender la loca tarea de aprisionar los límites de un pueblo solo, en la estrechez étnica de una sola raza, a Dios creador del mundo, rey y legislador de los pueblos, ante cuya grandeza las naciones son gotas de agua en un culto, ¿no? O sea, bueno, la encíclica fue para el que sabía leer, para el que sabía interpretar. La encíclica fue un golpe contra Hitler, y el embajador alemán se conserva la protesta, ¿no? Y Pío XI no se desdijo, aunque el emperador alemán le protestó, ¿no?
Y el Papa por esos días también condenó al comunismo. El comunismo es intrínsecamente malo. Estamos en 1937 y no se puede admitir que colaboren con el comunismo en terreno alguno. Se está peleando la Guerra Civil Española, 1936, 1939, donde hubo de ambas partes violencias inauditas, pero hay que decir que los comunistas se ensañaron muy especialmente con los eclesiásticos, religiosos, obispos, etcétera, católicos, laicos. Hubo una persecución terrible. Y entonces, como había ocurrido ya en Rusia, ¿no? Entonces, esta encíclica claramente no se puede cooperar de ninguna manera, ¿no? Y la gente que colabore van a ser los primeros en pagar su error. El Papa estaba espantado de cómo el comunismo había ido penetrando en tantas situaciones, ¿no? Don Sturzo decía, señores, el fascismo trata de instrumentalizar a la iglesia, encuadrándola en su concepción ético-social del Estado. Es decir, pretendía utilizar el universalismo católico para su política de nacionalismo exasperado, mientras que la iglesia cedía una vez más a la tentación de recurrir al brazo secular para restaurar el Estado católico, dice Sturzo. Eso fue un error, ¿no? Así como fue un error apoyarse en los austríacos, en los franceses, etcétera. Dice él, bueno, son opiniones políticas. Yo pienso que este hombre tenía razón en lo que estaba diciendo, ¿no? Pero son opiniones políticas, ¿no? Entre 1933 y 37, Pío XI le envió 34 protestas formales a Hitler por violación del concordato. Cuando ya Mussolini era aliado de Pío XI, Pío XI escribió, los católicos todos eran semitas de espíritu. Todos los católicos eran semitas de espíritu. En Italia tardó en llegar esa persecución racial, pero la hubo, como muy bien recoge la película La Vita è Bella, ¿no? Y cuando Hitler visitó a Roma en el 38, quería visitar los museos vaticanos y Pío XI aprovechó para cerrarlo y se fue de Roma y decía, porque había muchas banderas con la cruz nazi, que la única bandera que ondee en Roma sea la que tenga la cruz de Cristo, decía el Papa. En esta parte final de esta conferencia, yo quiero recordar un aspecto muy poco conocido y fascinante de Pío XI, que fue un hombre extraordinario también. Pío XI conoció una obra de este jesuita que se llamaba John Lafarge, un hombre fuera de serie. Quiso ser jesuita, su papá no lo dejaba, y el mismo Theodore Roosevelt, que era amigo de la familia, insistió para que le respetaran la inclinación al joven graduado de Harvard. Lafarge fue ordenado sacerdote y más tarde entró en la Compañía de Jesús. Lafarge trabajó en zonas rurales del condado de St. Mary, Maryland, que es un condado muy antiguo para la Compañía de Jesús. Tal vez, yo creo, no conozco tanto la historia de los catolicismos católicos, pero a mí me parece que por ahí entró el catolicismo en los Estados Unidos. Fue uno de los primeros lugares, ¿no?, que hubo parroquias católicas, etcétera, y eventualmente allí, por allá anduvo John Carroll, que fue, yo creo que el primer obispo, sí, si mal no recuerdo, el primero fundador de Georgetown University, había sido jesuita, y en 1789, el año de la Revolución Francesa, fundó la Universidad de Georgetown. Pues bien, Lafarge, que andaba por esa zona de un catolicismo antiguo, palpó la injusticia de la discriminación racial. Y siendo un hombre visionario, invitó a esas grandes agentes de la enseñanza, que son las religiosas, a trabajar con negros norteamericanos, afroamericanos, y abrieron tremenda escuela vocacional para jóvenes negros. Y este hombre, Lafarge, que tenía un don de trato tremendo, él creó un esfuerzo para tratar de mejorar la educación de los negros. Nombrado a la revista American, que es la gran revista de los jesuitas en los Estados Unidos, una revista católica muy respetada, que existe hasta el día de hoy. Y por cierto, usted puede recibir gratis algunos artículos de esa revista.
Él publica en 1937 una obra pionera que se llama Interracial Justice, justicia interracial. En ese momento, 40 años antes de que la Suprema Corte de los Estados Unidos se pronuncie, la FARC ya se daba cuenta que la principal causa del estancamiento intelectual y económico del sur, y concretamente de los negros, era que los tenían en escuelas segregadas, que eran escuelas peores que las otras, con menos recursos y segregados, ¿no? Entonces, él publica ese libro. Detrás de ese libro hay judíos, hay pastores protestantes de iglesias de las cuales él era muy amigo. Él crea una coalición de judíos, pastores protestantes y católicos. La revista América, como había rumores de guerra en Estados Unidos y en Europa, lo envía a Europa en 1938. Y estando en Roma, recibe un papelito, un billete de Pío XI, donde le dice: yo quiero hablar con usted, colóquese en tal puerta del Vaticano para que usted y yo hablemos, ¿no? Y él va. Y efectivamente a tal hora abren la puerta y el hombre entra y lo llevan hasta la presencia del Papa y se encuentra al Papa Pío XI leyendo Justicia Interracial, Interracial Justice. Y le dice el Papa: mire, yo quiero que usted escriba una encíclica defendiendo a los judíos y condenando el racismo, como si usted fuera el Papa. Estamos a año y 2 meses antes de la Segunda Guerra Mundial. Dice la FARC: es que yo no sé suficiente latín para hacer eso. Dice: eso es lo de menos. Yo no sé nada de ciencias políticas, los principios que hay que usar. Dice Pío XI: mire, pida la ayuda al padre Gundlach y para el latín al padre, un padre francés, de Becquois, para elaborar la encíclica. Dígale al general que digo yo, ¿no? Y, por supuesto, elaboran Humani Generis Unitas, ¿no? Y por respeto al padre general de la compañía, la FARC comete el error de entregarle, en vez de entregarle la encíclica al Papa a él directamente, pensó que él era como no tenía la calidad para entregar eso al Papa y se la da al general. Y el general Władimir Ledokowski, un polaco muy trabajador, pensó que él pensaba que el peligro en ese momento no era Hitler, sino eran los rusos, ¿no? Claro, polaco que había sufrido tanto de los rusos. Pues envía la encíclica a un jesuita viejísimo, Enrico Rota, que estaba enfermo, para que revise la encíclica. Se muere el padre Rota y luego esa encíclica va dando tumbos, ¿no? Ledokowski, como les decía, pensaba que el verdadero reto era el bolchevismo. Pensaba que Hitler no iba a durar en el poder y que todavía se podía llegar a un entendimiento con Hitler. Ledokowski le dio la encíclica ya entrado el año 39, cuando Pío XI estaba tan enfermo que no podía examinarla. Mira el número 131 de la encíclica: los que ilegítimamente han colocado la raza en un pedestal le han hecho un flaco servicio a la humanidad. Ellos no han hecho nada por avanzar la unidad a la que la humanidad tiende y aspira. Uno se pregunta si este es el fin buscando por muchos de los promotores de la llamada pureza racial, o si su fin no es el de acuñar un eslogan inteligente para mover las masas para fines diferentes. Bueno, cuando murió Pío XI, la encíclica estaba en su mesa. Pío XII más tarde usa el título Humani Generis para una encíclica que él publicó más tarde, ¿no? Días más tarde de la muerte de Pío XI es electo muy rápido Pío XII, un cónclave que duró casi nada, y él prefirió escribirle una carta personal a Hitler. Él pensaba que se iba a lograr más con una carta personal que con una denuncia en toda regla, ¿no? Como iba a ser una encíclica. Y no le mandó la encíclica. Y ustedes están viendo aquí la foto de un compañero mío, John Breslin, ya fallecido, un gran señor, un hombre doctor en inglés, profesor de Georgetown, director de la imprenta en Georgetown, escritor en América, superior de una comunidad jesuita en una universidad, creo que fue en Le Moyne. Este gran señor, cuando era seminarista jesuita, lo mandaron a ordenar los papeles de la FARC y él encontró el borrador de la encíclica
y yo creo que fue atento a él, yo no creo que pediría muchos permisos, publicó el borrador de la encíclica en una publicación de gran circulación en los Estados Unidos, The National Catholic Reporter, lo publicó, y así es que se conoce esta encíclica. Hay varias obras que tratan de este tema. Para mí la que más he valorado es la de Eisner, la última cruzada del Papa Pío XI, ¿no? Como un jesuita americano ayudó. Yo conozco la versión en inglés de este autor. Es un escrito fascinante cómo se elabora esa encíclica. Nosotros hemos visto aquí cómo Pío X, Benedicto XV y ahora Pío XI encabezaron la iglesia de su época con grandes iniciativas. Hemos insistido mucho en los papas, en el lado político, tal vez buscando facilidad y también debido a mi ignorancia, a mis limitaciones como historiador. Debo decir que espero que haya quedado claro toda la relación de Pío X con los niños, la de Benedicto XV con las misiones y los franceses, ese comienzo de apertura, y de Pío XI con la acción católica en la iglesia católica, que tanto bien trajo a la iglesia y en cierto sentido prepararía más tarde la participación de los laicos más decisiva en la vida de la iglesia. Cuando nos reunamos de nuevo, vamos a examinar el pontificado de Pío XII. Por su atención, les agradezco mucho. Muchas gracias. Buenas noches.